Muy bien, ahora vamos a desarrollar nuestra última clase de aparato cardiovascular, todo lo referente a vasculitis y aneurismas vasculares. Vamos a comenzar con las vasculitis. Por definición, una vasculitis es la inflamación de las paredes vasculares. Puede afectar a cualquier tipo de vasos, aunque los más afectados siempre son los capilares, las arteriolas y las vénulas. Las características clínicas de las lesiones dependen del lecho vascular afectado. Y los mecanismos de producción más frecuentes son la invasión vascular directa por patógenos infecciosos, la radiación, traumatismos mecánicos y toxinas y mecanismos de naturaleza inmune. Las vasculitis infecciosas no son muy frecuentes. Más frecuentes son las vasculitis producidas por mecanismos o naturaleza inmune. Las vasculitis infecciosas se producen por la invasión directa de gérmenes infecciosos, que pueden ser bacterias, hongos, y producen un debilitamiento de la pared arterial que puede llevar a la formación de aneurismas o predisponer a trombosis e infarto. Vamos a tomarnos mucho más tiempo para describir las vasculitis no infecciosas. La principal causa de estas vasculitis no infecciosas es la respuesta inmunitaria local y sistémica. La lesión inmunitaria en estas vasculitis puede ser producida por depósitos inmunocomplejos, anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, anticuerpos contra células endoteliales o linfocitos T autorreactivos. Existen una gran variedad de vasculitis. Nosotros vamos a ver solo algunas de ellas. Acá tenemos una primera clasificación de vasculitis según el tamaño del vaso afectado. Por ejemplo, vasculitis de vasos grandes, de vasos de calibre mediano o de vasos pequeños. Las vasculitis de vasos grandes afectan preferentemente a aorta y sus grandes ramas para las extremidades, la cabeza y el cuello. Y tenemos dos vasculitis que vamos a ver, la arteritis de células gigantes de la temporal y la arteritis de Takayasu. Después tenemos la vasculitis de vaso de mediano calibre, con afectación de las principales arterias viscerales y sus ramas. Acá vamos a describir dos tipos de vasculitis, la panarteritis nudosa y la enfermedad de Kawasaki. Y por último tenemos las vasculitis de vasos pequeños que afectan arteriolas, vénulas, capilares y a veces también las arterias pequeñas. En este grupo tenemos la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss y la poliangiitis microscópica. Nuestra clase se va a centrar en estas patologías fundamentalmente. Y acá tenemos un esquema del libro de ustedes donde me clasifica los casos, las vasculitis más importantes y cita también su presunta etiología. Fíjense, empecemos desde la izquierda. Vasculitis de los vasos de gran calibre. ¿Ven? Enfermedad granulomatosa como la arteritis de células gigantes o la arteritis de Takayasu. Después está la vasculitis de los vasos de mediano calibre, como la panarteritis nudosa mediada por inmunocomplejos. ¿Ven? Acá ya están asociando a presunta etiología. Y también la enfermedad de Kawasaki, asociada a anticuerpos antiendoteliales. Después tenemos la vasculitis de los vasos de pequeño calibre, donde hay escasez de inmunocomplejo, a menudo con ANCA. Y tenemos la vasculitis sin asma ni granuloma, que es la poliangiitis microscópica, los granulomas sin asma, la granulomatosis de Wegener, y la eosinofilia, asma y granuloma, que es el síndrome de Church-Strauss. Y también existen vasculitis de pequeño calibre que están mediadas por inmunocomplejos, como la vasculitis del LES, la vasculitis de la púrpura de Schollen-Henno, la crioglobulina, o sea, la vasculitis crioglobulinémica y otras como, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture. Vamos a empezar con las vasculitis de los vasos grandes. Vamos a empezar con la arteritis gigantocelular, que es una arteritis de arterias de mediano y de gran tamaño y que se caracteriza por la inflamación,
aguda y crónica, a menudo granulomatosa de la pared de la arteria afectada. Esta es la arteritis más frecuente en Europa y en Estados Unidos de las personas de edad avanzada. Esta arteritis afecta aorta, temporales superficiales, vertebrales y oftálmicas, como dijimos, en pacientes de más de 50 años. Y los síntomas oculares aparecen en alrededor del 50% de los pacientes cuya arteria oftálmica está afectada. Se trata de un trastorno inflamatorio crónico de las arterias por reacción inmunitaria mediada por linfocitos T contra algún componente de la pared vascular que favorece la ulterior producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral. Se detectan en estos pacientes anticuerpos contra las células endoteliales y las células musculares en 2/3 de los casos. El porqué de la frecuencia en la arteria temporal específicamente hasta ahora no se sabe. La afectación que implica a la aorta puede complicarse con aneurismas y disección de la arteria. Esta arteritis es muy infrecuente antes de los 50 años y los síntomas que los pacientes suelen tener es fiebre, fatiga, pérdida de peso o si no les duele la cabeza y sobre todo dolor a lo largo de la arteria temporal superficial, sobre todo cuando se le palpa. Estos pacientes también pueden tener síntomas oculares porque esta lesión puede afectar la arteria oftálmica y no se olvide que 50% de los pacientes tienen afectación de la arteria oftálmica y se puede presentar con diplopia o pérdida completa de la visión. El diagnóstico va a depender de una buena biopsia y confirmación histológica. Fíjense ustedes, en nuestra macroscopía vemos la lesión de la arteria temporal que presenta engrosamientos nodulares y dolorosos en el trayecto arterial. La lesión es segmentaria. Esto es muy importante a tener en cuenta cuando vamos a hacer una biopsia de esta arteria. Tenemos que hacer una biopsia que tome por lo menos un segmento de 1 centímetro, porque si tomamos una biopsia muy pequeña, corremos el riesgo de caer en la zona donde no se observa lesión. En la microscopía vamos a encontrar engrosamientos nodulares con reducción de la luz arterial. Fíjense en la arteria de abajo. La flechita fina me está mostrando la luz muy reducida. Después, en la mitad interna de la media se observan los granulomas gigantocelulares. Eso en nuestra imagen está señalada con la flecha negra grande. Además, podemos encontrar panarteritis inespecífica con infiltrado inflamatorio mixto. Ese infiltrado inflamatorio estamos viendo nosotros en la imagen inferior marcado por las puntas de flecha. No se olviden que la lesión es segmentaria. Hay zonas sanas en medio de las áreas nodulares de la lesión. Y acá tenemos cortes de vasos sanguíneos donde se observa una marcada reducción de la luz. ¿Y qué nos están mostrando las flechas? La presencia de granulomas gigantocelulares, bien evidentes. Acá les voy a mostrar unas imágenes de menor a mayor aumento con la arteritis gigantocelular. Fíjense ustedes, acá tenemos a medio aumento una luz irregular, un engrosamiento fibroso de la íntima. Eso está señalado con la flecha roja. La flecha de color amarillo me está mostrando granulomas en la media con células gigantes y afuera, sin señalización, vemos en las capas más externas de la pared arterial encontramos infiltrado inflamatorio linfoide. Vamos a ver esto mismo a mayor aumento. Acá tenemos a mayor aumento la luz irregular, la fibrosis de la íntima con engrosamiento de la misma
y en la media los granulomas. ¿Ven la célula gigante que se está viendo señalada por la flecha amarilla? Y acá un mayor aumento aún, donde ya no observamos la luz del vaso, pero sí el engrosamiento fibroso de la íntima, y en la media estamos observando la presencia de estas células gigantes multinucleadas. Y acá estas imágenes que nos están mostrando la fragmentación o destrucción focal de la lámina elástica. Del vaso. Fíjense ustedes que cuando este vaso entra en una fase de curación, hay cicatrización de la media, hay engrosamiento de la íntima, hay fibrosis de la adventicia y por supuesto queda la fragmentación evidente del tejido elástico. La arteritis de Takayasu es otra arteritis de vasos medianos y grandes y es una vasculitis granulomatosa que afecta a mujeres de menos de 40 años siempre. Afecta clásicamente el callado aórtico y se acompaña de trastornos oculares más debilidad del pulso en miembros superiores. Tal es así que se le llama enfermedad sin pulso. Se cree que su etiología es probablemente autoinmunitaria. Esta arteritis produce un engrosamiento irregular con arrugamiento de la íntima en la aorta en particular y también en el callado y sus ramas, como estamos viendo ahí en una arteriografía donde vemos las ramas, la arteria brachiocefálica, subclavia y carótida que están estenosadas. Además de estos vasos, podemos tener afectación de vasos renales y vasos pulmonares. En la imagen de la izquierda, arriba, vemos un corte macroscópico de la carótida derecha, donde vemos, fíjense, una obstrucción de la luz, y se observa un engrosamiento fibrótico de la íntima y también fibrosis de la adventicia. Acá tenemos a la izquierda el corte de una arteria con arteritis de Takayasu, donde se observa la flecha azul, me está mostrando el marcado engrosamiento de la íntima con fibrosis y la irregularidad, por supuesto, de la luz. La microscopía de estos casos nos van a mostrar infiltrado mononuclear perivasa vasorum, infiltrado mononuclear intenso en la media del vaso, constituido por linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Vamos a observar además granulomas gigantocelulares, necrosis focal de la media y en las lesiones crónicas fibrosis de todas las capas, especialmente la íntima, como estuvimos viendo. Hay además elasticofagia, o sea, existe interrupción y hasta desaparición de las láminas elásticas de la pared arterial. Y la fibrosis de la adventicia es un dato no menos relevante. En la imagen de la derecha nosotros estamos viendo la pared de la arteria donde nos muestra la zona de los granulomas con células gigantes con la flecha azul y la zona de infiltrado inflamatorio intenso mononuclear está señalada por la flecha de color amarillo. Ahora vamos a ver vasculitis, pero de vasos de mediano calibre. El primer ejemplo de nuestra vasculitis de vasos de mediano calibre es la panarteritis nudosa, que afecta arterias de mediano y pequeño tamaño. Afecta de manera característica los vasos renales y viscerales, pero respeta la circulación pulmonar. No afecta a capilares, arteriolas ni vénulas y se ve en adultos jóvenes sobre todo. Esta es una vasculitis que no guarda relación con los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Eso sí, el 30% de los pacientes con PAM tienen una hepatitis B crónica y en relación a ello se hallan en los vasos afectados complejos de HBsAg, HBsAg. En muchos casos la causa no es reconocible, entonces tenemos el grupo de PAM idiopática. Los vasos afectados por orden de frecuencia son los vasos del riñón, corazón, hígado y tubo digestivo.
Los vasos afectados tienen lesiones segmentarias, o sea que se afecta una parte nada más de la circunferencia y sobre todo en los puntos de ramificación de los vasos sanguíneos. El proceso inflamatorio debilita la pared vascular, pudiendo llevar a la formación de aneurismas o rotura de los mismos. Como hay un déficit de perfusión en las zonas afectadas, entonces se producen úlceras, infarto, atrofia isquémica y hemorragia en dichas zonas. Los órganos más afectados son riñón, hígado, tubo digestivo y la piel. Acá nosotros tenemos una imagen microscópica de esta lesión. Vemos un vaso sanguíneo que está marcado con una flecha amarilla donde se observa una extensa necrosis fibrinoide y en relación a ella una inflamación transmural que va a tener neutrófilos, eosinófilos y mononucleares. Este vaso también puede tener trombosis. Posterior a esta lesión aguda podemos tener un engrosamiento fibroso de la pared. Todas las fases de actividad, pueden ser vistas en el mismo vaso. ¿Y eso qué me va a indicar? Lesiones en curso y recidivantes. Los signos y síntomas que tienen estos pacientes van a ser muy variados y se van a relacionar con el lecho vascular afectado. La afectación renal es con frecuencia muy importante y constituye una causa destacada de mortalidad. Si no se trata, la PAN es mortal. Acá, por ejemplo, tenemos un corte de tubo digestivo y las flechas me están enseñando un vaso sanguíneo con la lesión característica de la poliarteritis nudosa. Y acá tenemos un vaso con las características clásicas. La flecha azul me está enseñando la necrosis fibrinoide y además se observa un denso infiltrado inflamatorio en la pared vascular. Ahora veamos la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad febril aguda, autodelimitada que afecta a lactantes y niños pequeños. Tiene la característica de afectar las arterias coronarias con ectasias y formación de aneurismas. Los aneurismas pueden romperse y producir muerte súbita o pueden trombosarse y llevar a un infarto de miocardio. Es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños en el Japón y en los Estados Unidos. Esta es una enfermedad, no obstante, de distribución mundial. ¿Cuál es su patogenia? Se asocia a infecciones virales y no virales en pacientes susceptibles. Hay una reacción inmune caracterizada por la activación de células T y de macrófagos contra un antígeno desconocido con secreción de citocinas. Además, existe una hiperreactividad policlonal de las células B y se forman autoanticuerpos contra las células endoteliales y las células musculares lisas, lo cual conduce a la vasculitis aguda. Acá les traje un esquema para que vayan viendo. Los neutrófilos destruyen a la íntima, a la media y algunas porciones de la adventicia. Fíjense ustedes cuando yo les voy diciendo, fíjense en nuestro esquema. Se suma el infiltrado de células plasmáticas, de macrófagos y linfocitos TCD8 y monocitos. Y estas células producen citocinas inflamatorias, entre las cuales tenemos el TNF y la interleuquina beta 1, que contribuyen a la proliferación miofibroblástica luminal. Esta proliferación miofibroblástica luminal contribuye a la obstrucción progresiva de la luz del vaso. ¿Cuáles son algunas de las características clínicas que presentan estos niños?
Tenemos algunas imágenes correspondientes. Hay eritema palmar y plantar, hay conjuntivitis, enrojecimiento de labios y la mucosa orofaringe, la lengua con aspecto de fresa, edema de miembros, exantema de troncos y extremidades y un característico agrandamiento ganglionar cervical. En la macroscopía, los vasos del corazón presentan una dilatación aneurismática, o sea, las coronarias presentan dilataciones aneurismáticas. En la imagen de la izquierda, la flecha azul me está mostrando esa dilatación aneurismática y a la derecha estamos viendo dos dilataciones aneurismáticas de vasos que están señalados por las flechas negras. ¿Qué es lo que va a llevar a la dilatación aneurismática de la coronaria? La necrosis y la inflamación mixta que afectan todo el espesor vascular. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestras imágenes. Una amplia necrosis de la pared con un denso infiltrado inflamatorio mixto. Ahora vamos a pasar a la vasculitis de los vasos pequeños. Estas vasculitis tienen mecanismos inmunológicos que pueden iniciarlas. Y estos tres mecanismos se presentan o son reconocidos. La presencia de anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos ANCA, los anticuerpos contra las células endoteliales o la presencia de complejos inmunes. Nosotros vamos a ver solamente dos vasculitis. El grupo mediado por autoanticuerpo citoplasmático antineutrófilos ANCA. ¿Cuáles son? La poliangeitis microscópica y la granulomatosis de Wegener. Empecemos con la polivasculitis microscópica. Se le conoce también como vasculitis por hipersensibilidad o leucocitoclástica. Es una vasculitis necrosante sistémica donde no hay depósitos de inmunoglobulina. Afecta arteriolas, capilares y vénulas y afecta la piel y las mucosas, los pulmones, los riñones. 90% de los pacientes tienen glomerulonefritis necrosante. Puede afectar los vasos del encéfalo, corazón, tracto gastrointestinal y músculos. En muchos casos las lesiones solo están en la piel, o sea, se limitan a la piel. Los datos clínicos en estos pacientes: la hemoptisis, artralgias, dolor abdominal, hematuria, proteinuria, dolor y debilidad muscular y púrpura cutánea. En la imagen de la derecha estamos viendo una púrpura cutánea. Hablando de la etiopatogenia, vamos a ver que en muchos casos la causa desencadenante es una reacción inmunológica a antígenos. Por ejemplo, esos antígenos pueden ser fármacos, estreptococos, proteínas heterólogas, proteínas tumorales. El 70% de estos pacientes tienen P-ANCA. Proceso autoinmunitario de etiología dudosa inicia la formación de autoanticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos y hay una degranulación que lleva a la lesión del endotelio vascular. También esta vasculitis pueden asociarse a muchos trastornos inmunitarios como, por ejemplo, la púrpura de Scholen-Henoch, la crioglobulinemia mixta esencial y a vasculitis asociadas a alteraciones del tejido conjuntivo. Es bien sabido que el reclutamiento y la activación de los neutrófilos en los lechos vasculares son los probables responsables de las manifestaciones de la enfermedad. Acá abajo tenemos un dibujito que nos muestra que un neutrófilo que ha sido activado por anticuerpos ANCA elimina sus gránulos, o sea, se produce una desgranulación de la célula y esos gránulos, el contenido de esos gránulos producen la injuria endotelial. La microscopía de estas lesiones nos muestra vasos con necrosis fibrinoide de la media con infiltración de neutrófilos.
Las lesiones pueden ser también transmurales, no solo de la media, abarcando todo el espesor en focos. Los neutrófilos se fragmentan, entonces se ven como los núcleos de los neutrófilos como fragmentos basófilos. Eso se llama leucocitoclasia. Estas lesiones se ven más frecuentemente en las vénulas postcapilares. En general, las lesiones tienen escasez o nada de inmunoglobulina y se llaman lesiones pauci-inmunes. A la izquierda nosotros tenemos dos vasos, uno más grande y otro más chico, con una importante necrosis fibrinoide e infiltración neutrofílica. Muchos de los neutrófilos se hallan rotos y fragmentados. Todas las lesiones de la poliangiitis microscópica muestran la misma antigüedad en un paciente determinado. La distribución de las lesiones es más amplia. Estos son dos datos característicos que diferencian esta vasculitis de la poliarteritis nudosa. Y acá podemos observar dos cortes de a mayor y a menor aumento de pulmón de un paciente con una poliangiitis microscópica. ¿Qué observamos? Aparte de las lesiones vasculares, aparte de la capilaritis neutrofílica, con mucha frecuencia se observa hemorragia pulmonar y reacción inflamatoria intersticial neutrofílica. Y nuestra última vasculitis del día de hoy es la granulomatosis de Wegener. Hoy en día se la llama granulomatosis con polivasculitis. Esta es una enfermedad que tiene una tríada compuesta por granulomas necrotizantes agudos del tracto respiratorio superior e inferior, vasculitis necrotizante con afectación de vasos medianos y pequeños, como arterias, arteriolas, capilares y vénulas, y una lesión renal denominada glomerulonefritis necrotizante focal con formación de medias lunas en muchos de los casos. Existen formas limitadas de la enfermedad, y estas formas limitadas, cuando se presentan, afectan preferentemente al pulmón. Las formas generalizadas pueden afectar ojo, piel y otros órganos como el corazón. Clínicamente se parece a la poliarteritis nudosa, excepto por el hecho que tiene afectación pulmonar. Y en la panarteritis nudosa, como recordarán, no se afecta el lecho vascular pulmonar. ¿Qué podemos decir de la patogenia de esta vasculitis? Que existe una hipersensibilidad a algún agente infeccioso ambiental mediado por linfocitos T. Y esa patogenia se ve avalada por la presencia de granulomas en las lesiones anatomopatológicas. Se han observado complejos inmunes en los glomérulos y paredes vasculares de algunos pacientes. Pero además, el 95% de los pacientes con enfermedad generalizada tienen C-ANCA. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Se ven más en hombres entre 40 y 50 años. Se asocian a neumonitis persistente, sinusitis y ulceraciones de la nasofaring, indicios de enfermedad renal, exantemas cutáneos, dolores articulares, neuritis y también fiebre. En cuanto a la macroscopía, en algunos órganos afectados como pulmones, por ejemplo, podemos observar masas nodulares de bordes lobulados que pueden tener o no necrosis central, que pueden tener o no cavernas en el medio. Estos nódulos suelen ser de color beige amarillento, como estamos viendo en las imágenes de la izquierda. Además podemos encontrar hemorragia pulmonar difusa o parcheada y en los casos de más larga evolución, fibrosis pulmonar. En las vías respiratorias altas podemos ver sinusitis, úlceras en la nariz, en el paladar o en la faringe. Podemos observar también úlcera en los labios, lengua, encías y en la piel lesiones de púrpura, como estamos viendo en los ejemplos. La microscopía se caracteriza por la presencia de una vasculitis granulomatosa con necrosis de la pared e infiltrado inflamatorio mixto. Acá estamos viendo dos imágenes de vasos con reacción inflamatoria granulomatosa
en pleno espesor de la pared. Además, el parénquima adyacente a estas lesiones vasculares suele presentarse con necrosis. La inflamación y las lesiones nodulares de la enfermedad de Wegener pueden envolver y destruir cualquier estructura del pulmón: bronquios, cartílago, alvéolo, tejido conjuntivo, etcétera, etcétera. Las arterias y venas de todos los tamaños por debajo de los 5 milímetros y los capilares pueden estar afectados. En una misma lesión, más de un tipo vascular puede estar afectado, y eso ocurre con bastante frecuencia. Las lesiones evolucionan a la cicatrización con obstrucción vascular. Abajo podemos ver en una misma lesión pulmonar una afectación a la izquierda de una arteria y a la derecha la afectación de una vena. Aparte de la lesión vascular, en el parénquima pulmonar podemos encontrar necrosis parenquimatosa, microabscesos neutrofílicos, inflamación granulomatosa con infiltrado inflamatorio mixto, hemorragia, y en lesiones más avanzadas podemos encontrar extensas áreas de fibrosis. La vasculitis necrotizante granulomatosa afecta los vasos renales. Acá tenemos una lesión de la arteria renal. Fíjense ustedes, la necrosis eosinofílica y el denso infiltrado inflamatorio en la pared. Los glomérulos suelen estar afectados en la granulomatosis de Wegener y se caracteriza por una proliferación extracapilar, fibrocelular, formando las clásicas medialunas. Y estas medialunas van comprimiendo y colapsando y haciendo desaparecer a las asas capilares, lo cual al final lleva a cicatrización. La flecha amarilla me está mostrando la proliferación extracapilar y la flecha roja me está mostrando el resto de las asas capilares colapsadas. Hemos completado los conceptos más importantes de vasculitis y ahora nos vamos a centrar en otro tema muy interesante, que son los aneurismas vasculares. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación localizada anómala de un vaso sanguíneo o del corazón, que puede ser o congénita o adquirida. Estos aneurismas pueden ser verdaderos, que tienen pared propia, como los aneurismas ateroscleróticos, sifilíticos, congénitos y ventriculares. Después tenemos los falsos, sin pared propia, que se debe a un defecto de la pared de un vaso causante de un hematoma extravascular que se comunica libremente con el espacio intravascular. Y después tenemos la disección arterial, que es el caso en el cual la sangre penetra en un defecto de la pared y forma un túnel entre las capas, separando a ellas. En la imagen de abajo nosotros tenemos de izquierda a derecha un vaso normal, B y C. Vemos un aneurisma verdadero, saxiforme, uno fusiforme, después un aneurisma falso, donde hay un defecto de la pared del vaso, y con un hematoma extravascular que se comunica con el espacio extravascular. Y su pared no es la pared del vaso, sino el tejido conjuntivo extravascular. Y con la letra E se muestra una disección donde hay sangre separando las capas de la arteria. En cuanto a la patogenia, sabemos que la estructura o función del tejido conjuntivo se encuentra alterada. Vamos a ver en qué casos. Primero, una calidad intrínseca del tejido conjuntivo que es deficiente. ¿En qué caso se ve eso? En el síndrome de Marfan, donde hay síntesis defectuosa de la proteína de anclaje fibrilina con actividad aberrante del factor de crecimiento transformante beta, y hay un debilitamiento del tejido elástico de la media aórtica. Después puede haber un desequilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno. ¿En qué casos? Cuando hay un aumento de expresión de metaloproteinasas de matriz por los macrófagos en la aterosclerosis y las vasculitis.
Puede haber también producción local de citocinas como la interleuquina 4 y la 10 que estimulan la producción de metaloproteinasas, o también puede haber una disminución de la expresión de inhibidores de esas metaloproteinasas. Seguimos con la patogenia. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener un debilitamiento de la pared muscular por la pérdida de células musculares lisas o por la reducción de síntesis de matriz extracelular no colágena ni elástica. ¿Y eso se puede asociar a qué? A la isquemia de la parte interna de la media por engrosamiento aterosclerótico de la íntima. La hipertensión origina estenosis de las arteriolas de los vasa vasorum, dando isquemia en la parte media. Y la endarteritis obliterante con oclusión de los vasos pequeños de la pared aórtica puede ser observada en la sífilis y contribuye a la misma lesión de la pared muscular. Concluimos que las dos causas más importantes de aneurisma aórtico son la aterosclerosis y la hipertensión. Los aneurismas de la aorta abdominal, vamos a ver aorta abdominal, aorta torácica. Los de la aorta abdominal, que son los más frecuentes, ¿verdad? Se ven hombres que fuman. Son infrecuentes antes de los 50 años, pueden ser saculares o fusiformes. Fíjense, las imágenes nos están mostrando esquemas de aneurismas saculares y fusiformes. Y pueden ser de origen aterosclerótico, inflamatorio y micótico. Su complicación más importante es la ruptura de los mismos. Acá tenemos dos imágenes de aneurismas abdominales por debajo de la emergencia de las renales. El de la izquierda está abierto y me está mostrando la flecha azul, la presencia de los componentes del trombo dentro del saco aneurismático. A la derecha vemos un aneurisma fusiforme también de la aorta y visto desde su superficie externa. Acá tenemos otra imagen donde me muestra la arteria aorta abierta y la flecha amarilla mostrándome el saco aneurismático con un trombo en su interior. Fíjense la marcada aterosclerosis en la arteria aorta. ¿Cuál es la complicación más temida? La ruptura. Acá vemos un aneurisma sacular de la arteria aorta con ruptura del mismo y evacuación de su contenido. Cuando los aneurismas asientan en la aorta torácica, tienen una etiopatogenia diferente. Se asocian a hipertensión, al síndrome de Marfan o a la sífilis. En primer lugar, tenemos la sífilis. Ahí tenemos una aorta abierta y ¿qué es lo que observamos en la pared aórtica en la sífilis? Observamos una endarteritis obliterante y periarteritis de los vasa vasorum. Entonces hay una necrosis focal medial de la pared aórtica por falta de irrigación. Hay fibrosis con desorganización de las fibras elásticas y un debilitamiento de la pared aórtica con una predisposición a aneurismas fusiformes a ese nivel. Y en la macroscopía, desde el lado de la superficie interna, se observa a la arteria con un aspecto de corteza de árbol, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. También en la aorta torácica tenemos la disección aórtica, que se produce cuando hay sangre que están separando los planos laminares de la media, formando un conducto lleno de sangre en la pared aórtica. Su etiología es la hipertensión, el síndrome de Marfan, el cateterismo coronario y el embarazo. Hay dos grupos de pacientes: hombres de 40 y 60 años hipertensos y adultos jóvenes con síndrome de Marfan. Acá tenemos a la izquierda un corazón abierto y se observa el comienzo de la disección marcada con una flecha de color amarillo. Acá tenemos los distintos tipos de disecciones de la arteria aorta. Tenemos la de tipo A y la de tipo B. Las lesiones proximales
más comunes y peligrosas, llamadas disecciones de tipo A, que afectan a las aortas ascendente y descendente o solo a la ascendente, denominadas como tipo 1 y 2 de la clasificación de De Baker, y las lesiones distales, clasificadas como tipo B, y que aparecen después de la emergencia de la arteria subclavia. Son disecciones de tipo B o de tipo 3 de De Baker. La disección aórtica se asocia al síndrome de Marfan, que se presenta como una degeneración quística de la media. Acá nosotros tenemos en la imagen de arriba un corte transversal de la media aórtica de un paciente que tiene síndrome de Marfan, que muestra fragmentos de elastina y áreas desprovistas de ella similares a espacios quísticos que en realidad están llenos de proteoglucano. Estos espacios están marcados con los asteriscos. En cambio, la imagen de abajo nos muestra una media normal de una arteria normal para comparar el patrón de capas regulares de tejido elástico en los vasos normales. La hipertensión es el principal factor de riesgo para la producción de la disección aórtica. En los pacientes hipertensos, en la pared, en la media de los hay una hipertrofia de la capa media de los vasa vasorum, lo cual lleva a una disminución del flujo sanguíneo de la media aórtica con lesión isquémica de la misma. Ahora, esta lesión isquémica no es una condición previa para que se produzca la disección ni tampoco es un factor predictivo fiable. Con independencia de la etiología, en la mayoría de los casos no se conoce cuál es el desencadenante del desgarro de la íntima y de la hemorragia aórtica intramural inicial. De todos modos, se presupone que la hemorragia dentro de la media a partir de los vasa vasorum puede producir un estrés endotelial y eso llevar a la laceración de la capa íntima de la arteria aorta. Acá tenemos varias imágenes macroscópicas que nos muestran, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, las imágenes de la izquierda, tanto la de la superior como la inferior, nos muestran las laceraciones, las flechas nos están mostrando las laceraciones de la íntima. Y generalmente se suelen encontrar estas laceraciones 1 a 2 centímetros por encima de la válvula aórtica. En cambio, a la derecha ya estamos viendo la aorta con separación de sus capas. Fíjense, las flechas me están mostrando la disección aórtica y la sangre en medio de la disección. Y acá estamos viendo una arteria aorta en ambas imágenes. Una arteria aorta que está separada en dos, su pared está dividida en dos y en esa disección se encuentran coágulos de sangre. Acá tenemos una imagen microscópica que nos está mostrando la media de la aorta como señaladas con la letra M. Y en el medio se halla la zona de disección con sangre. Acá tenemos tres imágenes donde se observa la disección separando las capas de la media arterial. En general, la separación de la media se localiza entre los 2/3 internos y el externo. Acá tenemos dos imágenes microscópicas. La de la izquierda que nos muestra con una coloración para fibras elásticas la separación de la capa media y la sangre dentro de la disección. Y a la derecha una coloración de fucsina aldehído me está mostrando lagos de material metacromático característico del proceso degenerativo conocido como necrosis quística de la media en el síndrome de Marfan, que es una de las etiologías de la disección aórtica. Y para terminar nuestra clase, nos queda un último grupo de aneurismas, que son los neurismas saculares intracraneales o neurismas llamados enfresa. Estos aneurismas son la causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea
y se ven con mayor frecuencia en el polígono de Willis. ¿Cuál es su patogenia? Es una alteración estructural de la pared vascular con ausencia del músculo liso y de la lámina elástica interna. Esto se encuentra con una incidencia aumentada en pacientes que son fumadores e hipertensos, así como en relación a algunos trastornos mendelianos como la poliquistosis renal autosómica dominante, la neurofibromastosis tipo 1, el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 y en la coartación de la aorta. A la izquierda tenemos el polígono de Willis con la frecuencia de estos aneurismas en fresa. Estos aneurismas suelen medir de pocos milímetros a 3 centímetros de diámetro. Su superficie externa es brillante roja, su pared es translúcida, fina. ¿Y qué observamos en los cortes? Una íntima, gruesa y alinizada y una adventicia. Y observamos la ausencia de músculo liso y elástica interna. En la imagen de abajo se ven los aneurismas en la macroscopía y en la microscopía. Acá tenemos otro aneurisma para que puedan apreciar sus características externas. El mismo está señalado con la flecha amarilla. Y con esto terminamos nuestra última clase de patología del sistema cardiovascular. Muchas gracias.